Buenos días, mi nombre es Desiree Rodríguez y estamos aquí en la Caja Machanga. Vamos a comenzar con lexicología y el curso entero de lexicología, lexicosemántica. Lo vamos a dividir en 3 vídeos en donde vamos a trabajar por un lado dos aspectos de lexicología. El primero sería la clasificación de palabras y todo lo que conlleva qué es la lexicología, las partes de la palabra, etcétera, que lo vamos a trabajar hoy. El siguiente vídeo trabajaremos el mecanismo básico de creación de palabras, o sea, sufijos y prefijos, etc. Y el último será todos los conceptos generales de semántica. Para ello tenemos que tener un poquito de análisis previo, en donde tengamos que separar bien qué es lexicología y qué es semántica. Vale. La semántica estudia el significado, mientras que la lexicología estudia el léxico, las palabras y generalmente las palabras de nueva creación, es lo que más suelen trabajar. Aquí, por ejemplo, tenemos diccionarios, en lexicología, tenemos diccionarios, tenemos vocabulario, tenemos extranjerismos, etc. Vale, vamos a por ello. Hoy vamos a trabajar en este concepto, vamos a trabajar qué es la lexía, es decir, qué es un léxico, porque el léxico, no todas las palabras son léxicas. Vamos a trabajar en los neologismos, el concepto de neologismo. Vamos a trabajar qué es la voz patrimonial, el cultismo y el semicultismo, y los latinismos también. Y la onomatopeya, la interjección y la fraseología. Vale, vamos a empezar por el léxico. ¿Qué es el léxico? Vale. Cuando hablamos de palabras podemos clasificarlas según sus dos significados, ¿no? Significado léxico y significado gramatical. Hay palabras que a mí no me interesa incluirlas porque su función es puramente de gramática. Ejemplo, preposiciones. ¿Qué significa la preposición? A ver, significados vienen, nos hacen falta, porque si no, no existirían. Pero su función no es representar algo, es decir, la clave del léxico es que tienen una representación real, no necesariamente tangible, puede ser tangible o intangible, pero es una representación, un concepto concreto. Es un adjetivo, es un sustantivo, es un verbo, es un adverbio también. Esas serían las 4 que trabajaríamos. No vamos a trabajar el determinante ni el pronombre, porque son gramaticales. No vamos a trabajar las preposiciones, las conjunciones, la onomatopeya y todo eso sí, porque representan sonidos. Vale. La mayoría de las palabras, estos porcentajes están un poco de decoración, ¿vale? Pero la mayoría de las palabras son léxicas, eso es un hecho. Vale. ¿Qué es una voz patrimonial y qué es un cultismo? Esto es importante que lo tengamos bastante claro porque la voz patrimonial, el cultismo y el semicultismo son cosas diferentes. La mayoría, cuando demos las variedades de la variedad histórica o la variedad diatópica, no, diacrónica. Cuando demos la variedad diacrónica en el curso de la comunicación, hablaremos del origen del español, ¿vale? El español mayoritariamente está asentado en el latín y ahí es la clave de esto. ¿Qué es una voz patrimonial y un cultismo? Los dos son originarios del latín. Del griego también, pero casi siempre está pasado por el latín, porque lo que accedimos del griego lo recogimos del latín, así que en el fondo el latín. La voz patrimonial ha evolucionado hasta el punto de crear esta palabra nueva que ya ha estado desde prácticamente el comienzo del español como concepto de lengua, pues quizás desde el siglo XVII o XVIII, ¿no? Los cultismos son palabras nuevas, son neologismos originarios del latín. También lo podemos llamar latinismo, ¿vale? Lo que pasa es que el latinismo es completamente igual al latín, mientras que el cultismo tiene una ligera modificación. Y ese cultismo es esa palabra con una ligera modificación aún más modificado. Les voy a poner un ejemplo. Está, por ejemplo, la voz patrimonial, vida, ¿no? Yo tengo vida, ¿no? ¿Cuál sería el cultismo? Pues cuando hablamos de curriculum vitae, vitae es vida, ¿vale? Currículum de vida, o sea, recorrido de la vida es lo que significa el currículum vitae.
¿Qué pasa con el semicultismo? El semicultismo sería pues algo vital, ¿no? O pues señales de la señal vital, ¿no? O es una persona muy vital, es una persona muy alegre y que vive mucho, ¿no? Vital. Esta ya, ese originario es vital, vita, y yo ya he modificado y he creado palabras nuevas a través de esa raíz latina. Por eso es semicultismo, está ahí a caballo entre una cosa y la otra. Vale. Los neologismos. Recuerden que el latinismo también lo metemos dentro del neologismo. De las lenguas extranjeras, o sea, nos vienen de las lenguas extranjeras, obviamente. Todo neologismo. Hay otras opciones, pero esta es de la lengua extranjera. El extranjerismo sería esa palabra tal cual en el idioma originario. Por ejemplo, ¿el latinismo es un extranjerismo? En el fondo sí. Lo que pasa es que sí es verdad que el latín es una lengua muerta. Entonces, extranjerismo sería algo así como, pues, WhatsApp, por ejemplo. Eh, pues, no sabría decirle, Switch, cámara sin tilde, por ejemplo, o fútbol sin tilde, y luego, cuando yo cojo esa palabra extranjera y la modifico un poquito y la españolizo un poquito, la llamamos préstamo, ¿no? Pues fútbol con tilde, cámara con tilde, pues no sé, tantas palabras que hay por ahí, computadora de computer tal vez, así tantas, ¿no? Palabras que es originaria del francés y la he modificado un poco, ¿no? Como garaje, ¿no? No es garage, es garaje. Le he cogido y le he cambiado un poco la fonética para adaptarla al español. Ahí les puse el ejemplo de fútbol. Yo cojo, le planto una tilde y no es fútbol con dos O. Sería eso, con tilde. Ya la tilde, por ejemplo, ya habla ya de préstamo, porque prácticamente ninguna, bueno, en francés, pero bueno. Calco, en concreto el calco es una traducción del concepto, es decir, yo te pongo hot dog y te pongo después perrito caliente. Claro, hot caliente, dog, perro, pues perrito caliente, ¿no? Por lo tanto, una traducción literal de lo que es del otro idioma. Porque nosotros perrito caliente y la verdad, pues un bocadillo un bocadillo de tortilla, no, un bocadillo de salchicha no tiene nada que ver. Pero bueno, tampoco en inglés tiene mucho que ver. En fin, el otro concepto sería los tipos de préstamos, ¿no? Voy a ponerles aquí unos tipos de préstamos. Tenemos el anglicismo, que sería que no viene del inglés, el arabismo. Por cierto, garage no se sabe exactamente de dónde viene. No se sabe si viene del inglés o viene del francés, para que lo sepan. Yo he oído más bien del francés, pero no están en las dos lenguas, o sea que vamos. Arabismo, del árabe, galicismo, del francés, de los galos, ¿vale? Lucismo, eso es del portugués, germanismo, del alemán, italianismo, del italiano y japonesismo, del japonés. Algo que creo que deberían darse cuenta es que son generalmente palabras que vienen originarias de conceptos que solo se dan en ese sitio, cosas de denominación de origen, inventos de esos sitios y también fenómenos atmosféricos específicos de esos sitios. Ejemplo, el fútbol es un deporte que se inventó en Inglaterra. La almohada la inventaron los árabes. Sí, la almohada la inventaron los árabes. El champán viene de champán, del lugar, ¿no? Volcán, pues no sé de por qué no viene del portugués, curioso. Del germánico, por ejemplo, guerra, ¿no? Porque nosotros decíamos gesta, no guerra. Del italiano vendetta o pibe. Pibe y birra nos viene del italiano, la jerga que se daba en Argentina, de los italianos mafiosos que habían allí.
Vale, y si se fijan, kamikaze y tsunami del japonés. A ver, los tsunamis generalmente se suelen dar en Japón. Los tifones y todas estas cosas son características de esa climatología. Y después los kamikaze es un tipo de soldado japonés, al fin y al cabo, que es una persona que se tira a no me importa morirme por el bien de la guerra. Vale, eso se dio mucho en la Segunda Guerra Mundial. Sí, en la Segunda Guerra Mundial con el Imperio japonés. Bueno, el otro concepto, aquí les pongo un par de vídeos sobre los arabismos que no los vamos a ver. Piensen que nosotros tuvimos una ocupación árabe muy grande. Esto, por ejemplo, lo trabajaremos más bien en la variedad histórica del español. Pero sí es verdad que tienen que tener claro que hay un alto porcentaje de palabras extranjeras que son realmente préstamos del árabe. Vale. Aquí les hice un poco un tema con el americanismo y el indigenismo. Nosotros asociamos americanismo a toda palabra que viene de América. Concretamente estamos hablando de las principales lenguas indígenas de Sudamérica y de Centroamérica. Pero sí es verdad que a mí me gusta más hacer una separación, porque por cultura, porque claro, quizás en Latinoamérica esto lo saben, pero aquí en España lo percibimos todo de la misma manera, o sea, nos vemos como un gran grupo. Y sí es verdad que hay que un poco, por cultura, conocer. ¿No? Lo llamamos americanismo, indigenismo. Indigenismo sería que sí, que no viene de lenguas indígenas, pero claro, ¿de cuál? Y americanismo, pues, tanto de palabras nuevas como palabras viejas, o sea, palabras indígenas. Tenemos quechuismo, del quechua, tenemos guaranismos, de la lengua guaraní, que esa lengua es interesantísima porque es una lengua minoritaria, pero que se mantuvo gracias a los jesuitas. Así lenguas más grandes se perdieron. Machupismo o araucanismo, esto es de los mapuches. Aymarismo, del Aymara, y nahualismo o mayismos, tanto del maya como del náhuatl. El maya estaba extinto ya, o sea, los mayas como tal estaban extintos antes de que llegasen los españoles a América, así que muchos del mayismo lo accedemos a través del nahualismo, de los náhuatl, porque también estaban muy cerca, eran lenguas más o menos parecidas, pues estaríamos hablando quizás como el francés y el español. Le tiro el triple. Aquí tendría que hablar alguien que sepa más de esto. Vale. Interjecciones, ¿no? Tenemos este tipo de interjecciones, sería la de imitación, que imitan sonidos, las apelativas, las que usamos para llamar, las expresivas, las que usamos para sorprendernos, y las formularias, que son las más interesantes, que son todas aquellas palabras que soltamos un poco, que no significan nada, pero que las tenemos que soltar por cortesía, pues como hola, buenos días, ¿no? Y empezamos buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿no? Y no significa nada. O hola, ¿qué tal? No estás preguntando qué tal, estás sencillamente diciendo un hola y el qué tal viene asociado, porque realmente no lo estamos diciendo con intención de saberlo. Y por último, las onomatopeyas, que son las que imitan sonidos. Por supuesto, las interjecciones, dentro de las interjecciones hay onomatopeyas. Por último, tenemos que trabajar el tema de la fraseología, y esto es un tema. ¿Por qué? Porque la fraseología clasifica las palabras en dos tipos, ¿no? En lexías complejas y en lexías simples, y después en lexías textuales, ¿no? La clasificación de lexía compleja conlleva la lexía textual dentro de la lexía compleja. La lexía simple es una sola palabra, un concepto, mientras que la lexía compleja es varias palabras, un concepto. Mesa de noche es una lexía compleja, ¿vale? Y luego, pues conectores, marcadores, perífrasis, sobre todo perífrasis y locuciones, que son conjuntos de palabras que llevan a un concepto concreto. Y después está la lexía textual, que esa es súper interesante, porque son frases hechas, refranes y expresiones, ¿no? Yo de repente quiero echarle la bronca a un alumno que llega tarde y madruga, Dios le ayuda.
¿no? A quien madruga yo les ayuda, Pepito. Y no quiero decir literal que a quien madruga yo les ayuda, sino le estoy diciendo a Pepito, te levantas temprano, mi cielo. Porque quizás me dicen, no, pues que llegué tarde, porque la guagua y no sé qué. Pues a quien madruga yo le ayuda. Bien más temprano, te levantas más temprano, coges una guagua antes y llegas a tiempo. Pero como no lo hiciste, pues llegaste tarde. Eso es lo que significa. Pues nada, con esto y un bizcocho, nos vemos en el próximo vídeo, que vamos a trabajar el tema de las partes de la palabra en sí y los sufijos, los prefijos, etcétera. Y la clasificación en función de si tiene sufijo o no tiene sufijo también la daremos después, en el siguiente vídeo. Pues nada, espero que les haya gustado, coméntenme, estoy atenta a los comentarios y tal, y respondo. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo. Chayito.